aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podré estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podré estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podré estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podré estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Me sostendrá. Será un día de victoria y resplandor, el día cuando Cristo volverá. Será glorioso. Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Señor por esta nueva mañana, este nuevo día que el Señor nos concede para que juntos sigamos siendo edificados en la palabra del Señor. Oremos. Bendito eres Dios Todopoderoso, maravilloso, grande, eterno, santo, bendito, Dios de amor, Dios de paz, Dios de toda gracia, Dios de toda misericordia. Ante ti, Señor, una vez más, ante tu presencia, Señor bendito, nos exponemos a ti una vez más. Padre, agradecidos por este nuevo día, por esta nueva mañana que nos concedes.
este nuevo día, Señor, en donde nos permites acercarnos a ti, Señor, darte la gloria y la honra, adorarte, Señor, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, reconociendo tu grandeza y tu poder, y reconociendo también que somos pecadores ante tu presencia, pero lavados por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Somos pecadores perdonados, y por esa bendita sangre que fue derramada, por ese bendito sacrificio que fue hecho por tu Hijo Jesucristo, es que nosotros podemos ingresar ante tu presencia, presentarnos ante ti y postrarnos ante ti. Y el gran privilegio que tenemos, Señor, es que tu palabra cada día nos edifica. Quienes nos hemos dispuesto, Señor, a estas horas o a cualquier hora del día en donde podamos leer tu palabra y podamos escudriñar tu palabra y sobre todo también poner en práctica tu palabra, seremos limpios, seremos transformados cada vez, estaremos creciendo cada vez y acercándonos a la estatura de la plenitud de tu Hijo Jesucristo. Señor, es nuestro deseo, es nuestro anhelo, crecer en el conocimiento de tu palabra cada día, Señor. Gracias por este tiempo. Ponemos todo este tiempo en tus manos, Señor. Glorifícate en este tiempo, glorifícate en nuestras vidas y glorifícate en todo lo que vamos a hacer en esta mañana. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, el día de ayer estuvimos meditando estamos en el capítulo 27 y estuvimos meditando en los versículos del 15 en adelante, en donde pudimos ver cómo Jesús fue sentenciado a muerte, cómo canjearon a Jesús, si se puede decir así, en donde Pilatos, con el afán de no querer, digamos así, llevar toda la culpa, ¿no? De alguna manera limpiar su conciencia, porque él veía que no merecía la muerte, no merecía ser sentenciado tal como lo están acusando. Además de ello, él recibe un mensaje de parte de su esposa, ¿no? Recordemos que la esposa le dijo: no tengas que ver nada con este hombre inocente. Entonces, de alguna manera, Pilatos tenía cierto temor, ¿no? Cierto temor. Pero aún así, él era la autoridad y pues presenta ante... disculpen. Bien, continuamos. Parecía que había unos problemas en la transmisión. Como decíamos, Pilatos presenta a Barrabás con la
digamos así, escasa esperanza de que el pueblo recapacite y bueno, no tengan que sentenciar a Jesús, sino pone a un ladrón, a un delincuente, que consideró Pilatos que era pues justo que él es el que debería ser sentenciado y Jesús debería ser liberado. Pero el pueblo, que había sido persuadido por las autoridades, por los sacerdotes, por los ancianos, pidieron que suelten a Barrabás y que sea crucificado Cristo, que sea muerto, crucificado Cristo. Bueno, Pilato dijo, estoy haciendo todo lo posible porque no te sentencien. Así es que yo me lavo las manos, se lavó las manos delante de todos y dijo, su sangre sea sobre ustedes, allá ustedes, ¿no? Y el pueblo dijo, bueno, que caiga sobre nosotros, nosotros nos hacemos responsables de su sangre y aún hasta nuestros hijos, ¿no? Si es posible. Y les soltó a Barrabás y mandó a azotar a Jesús. Y luego los entregó para que fuese crucificado. Y comenzaron a burlarse los soldados, lo desnudaron, le pusieron encima un manto escarlata, un manto rojizo, le pusieron una corona de espinas, le dieron una caña en su mano para que simule como cetro y se burlaban de él, diciendo, salve, rey de los judíos, ¿no? Le escupían en la cara, con la misma caña le golpeaban la cabeza y se burlaban de Jesucristo. Bueno, Jesucristo había advertido esto a sus discípulos, que iba a pasar todo esto, que iba a ser escarnecido, que iba a ser burlado, que iba a pasar por todo esto, ¿no? Ahora Jesús está flagelado, ¿no? Ahora está ensangrentado porque esa corona de espinas traspasaron su piel y comenzó también a sangrar. Ya estaba irreconocible y había perdido fuerzas a raíz de la flagelación, ¿no? Pero encima le dan a cargar un pesado madero, un sucio madero, un madero que probablemente también otros habrían sido crucificados allí, y tuvo que cargar esa sangrienta y asquerosa cruz, ¿verdad? Pero que esa cruz, una vez que tuvo contacto con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, dejó de ser una asquerosa cruz a ser la cruz en donde moriría nuestro Señor, y por ende nosotros seríamos salvos por esa muerte en la cruz. El día de hoy vamos a meditar en los versículos del 32 al 66. Es lo que vamos a leer a continuación. Bien, dice la Escritura de la siguiente manera. Crucifixión y muerte de Jesús. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene, que se llamaba Simón. A este obligaron que llevase la cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron de beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes.
y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos, los fariseos y los ancianos decían: A otro salvó, ¿a sí mismo no se puede salvar? Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios y líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: A Elías llama éste. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y empapó el vinagre, poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, y vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Jesús es sepultado. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. La guardia ante la tumba. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro para hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. No hay nada en este mundo que nos pueda
Bien, entonces el día de hoy estaremos meditando en los versículos 32 al 66 de Mateo 27. Y como habíamos referido, en esta ocasión Jesús es llevado para ser crucificado. Y en el versículo 32 nos dice que cuando salían ya de Jerusalén, ¿no?, hacia el Gólgota, hallaron a un hombre de Cirene, a un cierto Simón de Cirene. Este hombre, pues, sería parte del público, estaría allí viendo a Jesús como estaba siendo sentenciado, ¿no? Y él nunca se imaginó que sería obligado a que llevase la cruz. De repente él amaneció ese día, ¿no?, un día como cualquiera para una persona, y nunca se imaginó, nunca pasó por su mente que ese día él iba a cargar la cruz de nuestro Salvador, en la cruz en donde moriría nuestro Señor. Y bueno, fue obligado. En un principio tal vez él no se daría cuenta de lo que estaba haciendo, de lo que estaba pasando, pero movido también a misericordia, porque ver a un hombre molido, con su cuerpo partido prácticamente, ¿no?, fue obligado a llevar la cruz. Él no se resistió y ayudó a Jesús a llevar la cruz. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Esta zona ahora está cercada, ¿no? Los que conocen Israel, no he tenido todavía la oportunidad. Algún día tal vez Dios me regale esa oportunidad. Si no, ya en la eternidad lo conoceré, ¿no? Pero este es un monte a las afueras de Jerusalén, ¿no?, y que tiene cierta forma de un cráneo, ¿no?, de un cráneo humano. De lejos se ve, tiene un parecido a un cráneo humano. Por eso es llamado lugar de la calavera. Y allí es donde fue crucificado el Señor. Le dieron de beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Bueno, recordemos que Jesús tenía el voto de Nazareo también, al igual que me parece que fue Sansón, ¿se acuerdan? En las que entre una de las privaciones que hacía un nazareo era beber vino. No debía beber vino. Vino fermentado, mejor dicho, ¿no? El vino que embriaga. Entonces aquí Jesús, pues, le dan de beber este vinagre, que es un vino ya muy fermentado, ¿no? Entonces él simplemente prueba que era vinagre. Entonces él no quiso beberlo porque él tenía que ir de manera pura, de manera sin contaminación, ¿no?, a la muerte. Era el cordero inmolado, era el cordero sin mancha, sin mácula, sin corrupción. Tendría que ser sacrificado así. Y cuando lo hubieron crucificado, aquí Mateo está obviando muchas cosas, ¿no? Lucas y los otros evangelios detallan dan más detalle al respecto, y lo vamos a leer más adelante cuando estemos meditando en estos evangelios. Y aquí ya Mateo salta al momento que ya Jesús estaba siendo crucificado. Ya había sido crucificado, ya estaba sobre la cruz colgado. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Por qué tuvieron que echar suertes sobre el vestido de Jesús? Bueno, esto también era una manera de burlarse de Jesús, ¿verdad? Pero además encontraron una cualidad en la vestidura de Jesús. Era una vestidura sin costura, ¿no?
Como refería el pastor Rubén Ruiz en su momento, cuando también él estuvo disertando acerca de este párrafo de la Escritura. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra ropa, por ejemplo, hay costuras que unen, ¿verdad? Eh, Cortes de tela. eh, y bueno, vamos a encontrar costuras en varios lugares, ¿verdad? Pero la vestidura de Jesús no tenía costura, era una sola tela, ¿no? Probablemente pues había sido tejida, ¿no? Desde arriba hacia abajo sin ninguna costura. Entonces era algo muy especial. Eso tal vez vieron los soldados que tenía algo especial y que ese tipo de vestiduras no se conseguía así nomás, ¿no? O sea, se encontraron con que la vestimenta de ese hombre que ellos habían crucificado, pues no era una vestimenta que usaría una persona ordinaria, no era una vestimenta que usaría un delincuente común, ¿no? Era una vestimenta especial, ¿no? ¿Cómo la obtuvo el Señor Jesucristo? Bueno, no, no está registrado en la Biblia, probablemente alguien le concedió, alguien se lo confeccionó especialmente. Recordemos que a Jesús, así como estaba siendo crucificado porque mucha gente lo odiaba, pero también había mucha gente que amaba a Jesús, ¿no? Entonces, hicieron eso, hicieron, echaron suerte sobre sus vestimentas. Además, esto ya estaba escrito, esto era una profecía que estaba escrita siglos atrás, ¿no? Y lo vamos a leer. Esto es el Salmo 22, ¿no? Déjenme buscar exactamente el versículo. Bueno, el detalle es que esto ya había sido profetizado y lo dice Mateo, ¿no? Donde dice, y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo, y cuando lo vieron crucificado repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, ¿no? Luego los guardias pusieron sobre su cabeza un letrero que decía, este es Jesús, el Rey de los judíos. Bueno, los que pusieron este letrero siempre actuaban sin saber que estaban cumpliendo con las escrituras, que estaban cumpliendo con lo profetizado, y a la vez también ignorantemente ellos estaban declarando lo que realmente era. En este caso, Jesús sí es el Rey de los judíos. Jesús es no solamente el Rey de los judíos, Jesús es el Rey de la humanidad, ¿no? Y le pusieron este letrero sobre su cabeza a modo de burla. Miren, ¿por qué crucificaban? O esta zona donde crucificaron al Señor era una zona que estaba junto al camino a la entrada de Jerusalén. Tanto para entrar como para salir, la gente que entraba y salía eh, estaba a la vista de todos ellos, ese lugar. Y era un lugar alto, de tal modo que todo lo que acontecía ahí era fácilmente visto por todos los transeúntes. Ahora, una persona crucificada allí, pues estaba a la vista de todos los que entraban y salían de Jerusalén, ¿no? Ahora, el objetivo de la crucifixión, si bien es cierto, era una muerte cruel, era la peor manera de morir en esos tiempos, ¿no? Era también una afrenta y una advertencia para todo delincuente, que, o sea, quienes estaban crucificados allí, quienes eran crucificados, servían como ejemplo para los delincuentes, diciendo, si siguen delinquiendo, este es su final,
van a terminar así, ¿no? Entonces, esto de alguna manera tendría que mellar, si se puede decir así, la proliferación de delincuentes. No tengo una información si esto sirvió para ese propósito, si la delincuencia disminuyó a causa de que serían crucificados. El asunto es que siempre había delincuentes, y muestra de ellos es los 2 ladrones que murieron al lado de Jesús, ¿no? Entonces, era público, era a la vista de todos, y al ponerle ese letrero encima de la cabeza de Jesús, era diciendo, pues, este que se decía ser el rey de los judíos, miren cómo ha terminado, miren en qué condiciones está. Y lo peor de todo, hermanos, es de que, según algunos comentaristas, refieren de que, si bien es cierto, la humillación de Jesús no terminó solamente en ser burlado, sino que fue colgado también totalmente desnudo, ¿no? Entonces, fue una exhibición total, ¿no? Y miren hasta dónde nuestro Señor Jesucristo se permitió, ¿no? Se permitió que le sucediera. Todo por amor a nosotros. Le crucificaron con él a 2 ladrones. Versículo 38. Uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Estaban junto al camino, la gente entraba y salía de Jerusalén. Entonces ellos meneaban la cabeza, ¿no? Diciendo, pobre hombre tal vez, o miren, así terminan los delincuentes, quienes no conocieron a Jesús, quienes no estaban en la ciudad, quienes no habían escuchado de Jesús en esos días, y ver allí un cuerpo colgado, desnudo, desfigurado, definitivamente no reconocieron quién era, ¿no? Entonces, fácilmente todos quienes pasaban por ahí decían, miren, otro delincuente más, otro ladrón más que capturaron. Y eso les pasa por ladrones, por delincuentes. El fin que tienen todos ellos, ¿no? Y dicen, pobrecitos, ¿no? De esa manera recibía también el desprecio Jesucristo, aún siendo crucificado, de todos los que entraban y salían de Jerusalén. Pero habían otros que sí sabían quién era, ¿no? Habían otros que habían escuchado a Jesús y que escucharon que Jesús decía, yo derribaré este templo y lo reconstruiré en 3 días, ¿no? Y ellos también se burlaban, los que escucharon esto. Y no solamente los sacerdotes, los líderes, habían gente también que pues se indignaron. Se indignaron de que su maestro o que el gran maestro de Galilea, que había sanado muchos enfermos, que había resucitado muchos muertos, que había hecho grandes favores a mucha gente, que había hecho grandes milagros, termine así, como el peor delincuente. O sea, no entendieron ellos el por qué Jesucristo estaba allí. Lo único que vieron era que aquel gran maestro ahora estaba colgado en la cruz como un vil delincuente. ¡Qué decepción! ¡Qué decepción! He perdido mi tiempo. He perdido mi tiempo siguiendo a un hombre. Y miren cómo está terminando. Supuestamente era el rey. Supuestamente tenía que terminar como en gloria, ¿no? Pero así, qué pena, ¿no? Y había mucha gente que en ese momento, los mismos discípulos, ¿dónde estaban? Sus mismos discípulos, hermanos. Ellos, por ejemplo, después que fue sepultado, vemos que los discípulos estaban totalmente acongojados, tristes, decepcionados, a tal punto de que algunos, incluyendo a Pedro, dice la Escritura, y vamos a leer en los otros evangelios, que volvieron a sus labores cotidianas, ¿no? O sea, decepcionados de que su maestro haya muerto de esa manera, ¿no? Entonces, así había mucha gente que se decepcionó. Pero también habían los líderes, los sacerdotes, los que precisamente sentenciaron a Jesús, mandaron a matar a Jesús.
ellos se burlaban de Jesús, ¿no? Decían, los principales sacerdotes escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos decían, versículo 42, ¿a otro salvó? ¿A sí mismo no se puede salvar? Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Hermanos, si Jesús hubiese descendido en ese momento, igual no hubiesen creído en él. Bueno, como muchos de nosotros, ¿verdad? Tantas cosas que hemos experimentado y muchas veces vivimos como si no creyésemos en el Señor. Así es que no hay que asombrarnos mucho de la actitud de estos hombres perversos, ¿verdad? Confió en Dios, siguen burlándose. Líbrele ahora si le quiere, a ver si es hijo de Dios, porque él ha dicho es su hijo. Yo soy hijo de Dios, a ver dónde está Dios, que venga a librarlo, ¿no? Es que siempre estos hombres buscaban llenar sus ojos, ¿no? Con espectáculos, llenar sus ojos con todas estas, digamos así, con prodigios. Y pues a ver si es cierto que Dios es su Padre, que venga a rescatarlo. Los ladrones también lo injuriaban, también se burlaban de él. Estaban crucificados con él. Pero ya sabemos que uno de ellos se arrepiente. Aquí Mateo no lo refiere, ¿no? Y Lucas sí detalla de que uno de ellos allí reconoce que Jesús es justo y que él sí merecía, o sea, este ladrón sí merecía estar allí colgado, y le dice al otro, tú y yo sí merecemos estar aquí, sí merecemos este castigo, pero él es justo, él es inocente, ¿no? Reconoció ahí a Jesús y se arrepintió y le alcanzó para ser salvo. El Señor Jesucristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No le prometió librarlo de la cruz, le prometió algo mejor, ¿no? Esto es un detalle que nosotros debemos entender. Muchas veces nosotros deseamos, por ejemplo, si estamos enfermos, creemos que lo mejor es ser sanados. Muchas veces nos aferramos a la vida y creemos que seguir viviendo en esta tierra es lo mejor, ¿no? Ahora, tampoco estoy haciendo apología a que debemos tener, como se dice, hay algunos dicen, tienes espíritu escapista, o sea, quieres ya huir de toda esta vida, mejor te quieres ir al cielo. No, no, no. Nosotros tenemos un propósito en esta tierra y vamos a estar aquí hasta que lo cumplamos. Y tenemos mucho que hacer, hermanos. Y tenemos que estar viviendo, cumpliendo los planes de Dios para nuestra vida en esta tierra. Pero el día que tengamos que partir, hermanos, nos vamos a ir a un lugar mejor, ¿no? Si yo voy a enfermar de muerte, entonces mi oración, si yo supiera ya que mi enfermedad es de muerte, mi oración más sería, Señor, ya llegará, ya llega el momento en que me voy contigo, en que dejaré este cuerpo, ¿verdad? Nosotros no debemos tener ese temor a la muerte. Por ejemplo, muchos siguen lamentando la partida de seres queridos. Ayer conversaba con un amigo y me decía, mira, tales personas están decepcionadas del Señor porque su madre murió. Y ellos dicen, ¿por qué Dios tuvo que llevarse a mi madre si era una mujer justa, si era una mujer santa, si era una mujer fiel al Señor? ¿Por qué el Señor tuvo que llevársela? Y bueno, concluimos de que si era una mujer de Dios, entonces ya Dios quería que deje de sufrir, porque estaba enferma también, que deje de sufrir y que pase a mejor vida, ¿no? Entonces eso es lo que está pasando aquí. El Señor al ladrón que se arrepintió en ese momento no le prometió, mira, vas a salir de esta situación, vas a vivir muchos años más, vas a bajar de esta cruz, te van a bajar y vas a ser un hombre de bien. No, le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, le ofreció lo mejor, o le ofreció algo mucho mejor que la vida en esta tierra, ¿no? Bueno, esto no lo detalla aquí Mateo, pero sí refiere que estos dos ladrones injuriaban a Jesús. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Esto es la hora judía. Para nosotros la hora sexta judía para nosotros
es el mediodía, 12 del día. Y la hora novena del día judío para nosotros es las 3 de la tarde, ¿no? Entonces, desde ese tiempo, miren, al mediodía, en donde el sol está en su máximo esplendor, el ambiente, el lugar se tornó tinieblas. Hubo tinieblas. 3 horas de tinieblas, ¿se imaginan ustedes? Esto, pues, todo esto, la naturaleza se puso triste, ¿verdad? Por la muerte de nuestro Señor, o por lo que estaba pasando en ese momento. Y cerca de la hora novena y acerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es hebreo, ¿no? O arameo, no recuerdo bien. El asunto es que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí cuando Jesús exclama estas palabras, Él lo que está diciendo, lean el Salmo 22. Como decir ahora, nosotros, por ejemplo, sabemos, para ubicar un texto bíblico, un párrafo bíblico, decimos, vamos a leer en Mateo 27, ¿no? Y estamos leyendo lo que dice Mateo 27. Bueno, en el tiempo del Señor Jesucristo, en esos tiempos, las escrituras no estaban divididas en capítulos ni en versículos. Solamente se conocía el libro de los Salmos, por ejemplo. Y vamos a leer en el párrafo donde inicia diciendo: Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Entonces, esto es como decir, es como si Jesucristo en ese momento hubiese dicho: lean el Salmo 22. ¿Y qué es lo que dice el Salmo 22? El salmista decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo, gusano, y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado y han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Miren, todo esto que David dijo hace siglos atrás, se estaba cumpliendo en ese momento. Por eso es que Jesús dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Está diciéndole a todo el mundo que se está cumpliendo lo que David dijo hacía siglos atrás. Pero bueno, algunos decían: está llamando a Elías. Al instante corrieron uno de ellos y tomó una esponja y lo empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle, ¿no? O sea, habían los fariseos, ellos sí sabían lo que Jesús estaba diciendo. Los fariseos sabían lo que Jesús estaba diciendo, pero había algunos que ignoraban, ¿no?
Y por otro lado decían, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús clamó otra vez a gran voz y entregó su espíritu, o entregó el espíritu. Miren, no dice, y Jesús, murió en ese momento. Y en ese momento Jesús dejó de vivir. Aquí dice, Él entregó el espíritu. Jesucristo en varias ocasiones había dicho, yo tengo el poder para tomar, para entregar y volver a tomar mi vida. Decía el pastor Rubén Ruiz, ¿hubiese sido posible matar a Jesús? Nada hubiese matado a Jesús. Mejor dicho, nada habría matado a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Nadie hubiese podido matar a Jesús. Ni nada hubiese podido matar a Jesús. Porque Él es Dios. Lo único que sucedió aquí es que Él decidió morir en ese momento. Llegó el momento en que Él entregó su vida para luego volver a tomarla. Entonces nadie mató a Jesús. Él entregó su vida. Así que cuando escuchemos, sí, este hombre lo mataron, no, Él entregó su vida. Porque Él bien pudo resistir, así como estaba molido con los clavos, atravesado por los clavos, tranquilamente Él pudo haber soportado eso y decidir reincorporarse, bajar de la cruz y seguir viviendo. Pero si Él hubiese hecho eso, nosotros no hubiésemos alcanzado salvación. Era necesario que Él pase por ese sufrimiento y entregar su vida así, para que se cumpliese la ley de que por un cordero sin mancha, por un cordero limpio, puro, se haga el sacrificio perfecto para salvación de nuestras vidas. Entonces Jesús entregó el Espíritu. Y miren lo que sucedió en el templo. El velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Algo interesante que decía el pastor Rubén. Es como, por ejemplo, en un laboratorio. Hay un cuarto en donde dentro de ese cuarto hay una radioactividad muy peligrosa. No hay una energía que está controlada detrás de un muro de vidrio grueso y que nadie, a menos que esté protegido, podía exponerse a esa energía. Y de pronto ese vidrio empieza a romperse, a resquebrajarse. ¿Cómo reaccionarían los que están en cerca allí, ¿no? Desesperados estarían buscando con qué protegerse, porque basta que se rasgue o se quiebre ese vidrio para que esa energía se exponga y ellos puedan morir. Ellos pudieran morir, ¿verdad? Corren el peligro de morir. Entonces, en ese momento, en ese instante, estaba por ofrecerse el sacrificio perfecto, o sea, el cordero inmolado que en la Pascua, que una vez al año, por la ley, el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo para poder ofrecer la sangre de ese cordero inmolado para el perdón de pecados que se hacía una sola vez al año. Y justo en ese momento estaba por hacerse ese sacrificio. Pero antes de que este sumo sacerdote haga ese sacrificio de un cordero, es donde ya el cordero perfecto estaba siendo sacrificado, Jesucristo, y su sangre fue derramada. Entonces ya no tenía caso de que el sumo sacerdote siga sacrificando un cordero, un animalito. Entonces el Señor da fin a esa ceremonia cortando ese velo de arriba hacia abajo, o sea, en señal de que esa redención viene de arriba hacia la tierra. Y el velo se rasgó
y quedó expuesto el lugar santísimo, porque ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. El sacerdote todavía, probablemente en ese momento estaba todavía en el lugar santo, a punto de ingresar al lugar santísimo. Pero de pronto ve que el velo se rasga. ¿Mm? Y ahora, el sumo sacerdote probablemente estaba preparado para ingresar al lugar santísimo. Y aunque se rasgue el velo, él no tendría problemas porque ya estaba purificado, supuestamente. Pero los demás sacerdotes, pero los otros que estaban allí, que se quedaban afuera, porque solamente ingresaba el sumo sacerdote al lugar santísimo, y afuera quedaban otros sacerdotes esperando que salga el sumo sacerdote. Entonces ellos se vieron expuestos. Al caerse el velo, estaban expuestos al lugar santísimo, pero ya no les pasó nada. ¿Por qué? Porque ya el Cordero Perfecto cumplió con ese sacrificio perfecto. Y gracias a la muerte del Señor Jesucristo y que el velo fue rasgado, ahora nosotros podemos tener acceso a ese lugar santísimo, hablando espiritualmente. Cuando venimos y oramos, cuando nos postramos, cuando cerramos nuestras vistas y nos dirigimos al Padre, estamos entrando a ese lugar santísimo a donde antes nadie, absolutamente nadie tenía acceso, solamente el sumo sacerdote. Pero ahora, gracias a nuestro Señor Jesucristo, Él dijo, por mí ustedes pueden venir al Padre. Versículo 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Se imaginan ese momento, hermanos? ¿Se imaginan que los sepulcros se abrieron en ese momento? La muerte de Jesús trajo vida. O sea, no fue una muerte cualquiera, no fue una muerte de un reo más. Los que estaban allí cerca no contemplaron una muerte más. Contemplaron la muerte del Señor Jesucristo. Pero que esa muerte trajo vida. Trajo vida. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Wow, esto fue tremendo, hermanos. Imagínense un familiar que habría muerto en la fe en Cristo días antes de la muerte del Señor Jesucristo. Y resucitaron, ¿no? Y de pronto llegan a la casa, a sus casas, a sus familias, diciendo, aquí estoy nuevamente, ¿no? El centurión y los que estaban allí guardando a Jesús vieron el terremoto y las grandes cosas que habían sido hechas y temieron en gran manera y dijeron, wow, verdaderamente este era el Hijo de Dios. O sea, para que suceda todo esto, alrededor de su muerte, 3 horas de tinieblas, ahora un terremoto, los sepulcros se abren, los muertos están resucitando. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? No es otra cosa que el instante en donde en ese momento un gran poder, como decíamos ese ejemplo de la energía radioactiva, ¿verdad? Que se liberaría al romperse ese vidrio. Pues en ese momento el poder de Dios, hermanos, inundó toda la tierra. El poder de Dios llenó toda la tierra, ¿verdad? O sea, se manifestó de una manera tremenda, de tal manera que los guardias dijeron, ¿qué es todo esto? Bueno, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al parecer esta María, madre de Jacobo y de José, estos eran los hermanos de Jesús. No he indagado mucho en esto, me parece que sí, voy a traerles este dato exacto luego. Jesús es sepultado. Llegó la noche y vino un hombre rico de Arimatea. Arimatea era un pueblo de Samaria, llamado José. José de Arimatea, un hombre rico. Él tenía un sepulcro. Él había comprado un sepulcro, había labrado para él un sepulcro. Entonces, él fue discípulo de Jesús de manera secreta.
al igual que Nicodemo. Nicodemo, ¿se acuerdan que era un fariseo, un maestro de la ley que se acercó a Jesús? Y lo vamos a leer en el Evangelio de Juan, de noche, por temor a sus compañeros, ¿verdad? Y tiene una conversación muy, muy seria con Jesús. Y probablemente a partir de esa conversación, Nicodemo se convierte al Evangelio, se convierte en seguidor de Cristo, pero se mantuvo en secreto, al igual que este José de Arimatea, se mantenían en secreto. Pero de nada sirve mantenerse en secreto, ¿no? Un cristiano no debe mantenerse en secreto, decía el pastor Feliciano Ruiz. Esta fue la oportunidad para que ellos se expongan. Ellos dijeron, no, ya no voy a mantenerme en secreto, ya no puedo más, yo quiero dar a conocer que también soy hijo de Dios, que también soy discípulo de Cristo. Así que se expuso aquí José de Arimatea, junto con Nicodemo. No lo menciona aquí Mateo, pero los otros evangelios mencionan que junto a Nicodemo fueron a Pilato, ¿no? Y probablemente delante de mucha gente le dijeron, queremos el cuerpo de Jesús, nosotros vamos a darle sepultura. Entonces Pilato no tuvo problema porque era costumbre entregar el cuerpo a quien se lo pidiese, y si no había quien pida el cuerpo, esos cuerpos quedaban ahí crucificados hasta que se pudran o las aves carroñeras se lo consuman, pero a quien venga a pedir el cuerpo se lo entregaban. Y entonces entregaron el cuerpo de Jesús. José tomó el cuerpo de Jesús y lo envolvió en una sábana limpia. Ese cuerpo ensangrentado, ese cuerpo traspasado, ese cuerpo lacerado, lo envolvió en una sábana limpia. Miren el gesto que tuvo este hombre. ¿Dónde estaban los discípulos de Jesús? Los apóstoles de Jesús. Estaban escondidos, corriendo. Pero aquí un discípulo anónimo ahora se da a conocer y va a darle sepultura a nuestro Señor Jesucristo. Lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Pero tuvo que suceder algo. Los fariseos, los ancianos, al día siguiente, estamos hablando de sábado, porque Jesucristo murió un viernes a las 3 de la tarde. Al día siguiente, después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciéndole Señor. Decía el pastor Feliciano Ruiz, miren cómo estos hombres despreciaron a Jesús, que era el verdadero Señor, lo mandaron crucificar y ahora ellos están gozando la muerte de Jesús, y vienen ante un pagano como Pilato y a él sí le dicen Señor. Y miren cómo se refieren a Jesús. Nos acordamos que aquel engañador, ¿se dan cuenta? Esa es la condición del mundo en este momento, o siempre ha sido así, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. A este malo, que era Pilato, le dicen Señor. Y al único bueno sobre la tierra, porque no hay otro bueno, al único bueno le llaman engañador. Dígame si esto no es un corazón endemoniado, ¿verdad? Vinieron y le dijeron, cuando él vivía, dijo que después de 3 días iba a resucitar. ¿Cuál era el temor de ellos? Ellos ya sabían que habían matado a Jesús, pero querían asegurarse que no sucediera. Manda pues que se asegure ese sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y el postrer error sea peor que el primero. Y decía el pastor Feliciano, gracias a Dios que sucedió esto. Gracias a Dios que permitió que suceda esto. ¿Por qué? Porque si no, Jesucristo hubiese resucitado en el anonimato. ¿Qué pasó? Pilato dijo, bueno, si quieren, ahí hay guardias, páguenle ustedes, contrátenlo y que vayan a guardar, que vayan a cuidar el sepulcro. Y aseguren, como ustedes ya saben. ¿Cómo sabían asegurar los sepulcros? Bueno, ellos fueron al sepulcro, lo aseguraron y sellaron la piedra poniendo la guardia, ¿no? Los sellos son
una especie de... No es algo que asegura la piedra y que nadie lo va a mover, no, sino que podía haber sido un cordón o podía ser una... Es como, por ejemplo, cuando en estos días la SUNAT cierra un establecimiento, ¿no? En las puertas, justo donde abre la puerta, pegan un papel, ¿verdad? El famoso papel rojo, SUNAT. Entonces lo pegan allí en donde abre la puerta para que... Eso no va a impedir que la puerta se abra, es papel, sino que no se debería abrir la puerta, porque al abrir la puerta va a romper ese papel. Y eso provoca una sanción, ¿no? Entonces se pega ese papel allí para que no lo abran, ¿no? Para que ese establecimiento permanezca cerrado por el tiempo que lo han determinado. Entonces, algo así. Pusieron ese sello sobre la piedra y pusieron a la guardia. Y gracias a Dios que pusieron esa guardia, porque esa guardia fue testigo de la resurrección de Cristo. Y eso lo vamos a ver en el próximo capítulo el día de mañana. Hermanos, todo esto el Señor se permitió sufrir para que nosotros no pasásemos por ese sufrimiento. El Cordero inmolado. Lo que dijo Juan al principio de este Evangelio cuando leímos Juan el Bautista. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este momento fue sacrificado el Cordero de Dios. Y gracias a ese sacrificio, hermanos, usted y yo, quienes nos hemos arrepentido, quienes hemos reconocido nuestros pecados delante del Señor y le hemos pedido perdón y nos hemos sometido a su palabra, somos salvos. Gracias a ese Cordero inmolado, gracias a esa muerte en la cruz. Oremos. Que quiere darme protección sin condición. Cuando me habla estremece toda mi alma. Solo al sentirlo yo me quedo sin palabras. Bendito Dios y Padre Celestial. Grande y maravilloso eres, Señor. Bendito eres, Rey de Reyes, Señor de Señores. Bendito eres, Dios Todopoderoso, Santo. Gracias por este plan maravilloso. Doloroso, sí. Señor, nosotros no hubiésemos podido estar en ese lugar, definitivamente. Nos correspondía, sí. ¿Lo merecíamos? Sí. ¿Lo mereceríamos? Sí. Pasar por todo lo que tú pasaste. Pero no hubiésemos sido capaces de soportarlo. Solamente tu Hijo, solamente Jesucristo, el único capaz de soportar todo este sufrimiento. Y encima, después de ser flagelado, después de ser encarnecido, después de ser burlado, tuvo que cargar con un pesado madero. Y luego ser clavado en ese madero y exhibido públicamente a la vista de todos los que no lo conocían y aún conociéndolo, se burlaban de él. Hubo muchos quienes recibieron muchos favores de parte de él, pero en ese momento menearon la cabeza diciendo: qué pena, cómo quedó este hombre, qué decepción. Nosotros, ¿qué podríamos decir, Señor? Que gracias a ese sacrificio hoy soy salvo. Ese sacrificio provocó mi eternidad contigo, Señor.
Era la única manera, la única forma como el hombre que cree en Él, que cree en ti, Señor, puede alcanzar la salvación. Como dice tu escritura, y como lo escribió el apóstol Juan. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, que dio a su Hijo unigénito. Esa fue la muestra del más grande amor, un amor sacrificial, un amor perfecto, un amor en donde entregas, das, sin esperar nada a cambio, porque ¿qué podríamos darte nosotros? ¿Qué valor tendríamos nosotros, Señor? Fue demasiado lo que se pagó por mí, Dios mío. Fue un alto precio el que se pagó por mi salvación. Yo no merecía tanto amor. Yo no merecía tanto sacrificio. Pero lo viste así, Señor. Lo decidiste así. Para que fuese salvo. Para alcanzar la salvación, Señor. Dios mío, perdóname si te he fallado, y seguro que sí. Perdóname porque muchas veces actúo como si ese sacrificio no hubiese sucedido. Ayúdame, Dios mío, a serte fiel para honrar ese sacrificio. Para poder vivir, Señor, digno de ti, Señor. Dios mío, estoy en tus manos, Señor. Tú eres mi dueño. Pagaste el precio. Me compraste. Te pertenezco ahora, Señor. Y tengo que hacer lo que tú quieras que yo haga. Tengo que vivir sometido a tu voluntad, Señor. Y eso es lo mejor que le puede suceder al hombre. Vivir sometido a tu voluntad. Gracias, Dios amado. Gracias, Dios mío. Bendito es tu nombre, Señor. Amado Dios, por ese sacrificio también muchos somos probados, pero fortalecidos. Conocedores de que por más dura que sea la prueba que podamos estar viviendo, ahora tu Hijo Jesucristo está intercediendo por nosotros para que no nos falte la fe. Y es nuestra oración, Señor. Nos unimos a esa oración. Y te ruego, Dios mío, que fortalezcas nuestra fe en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias adversas que podamos estar pasando. Y que muchos de mis hermanos están pasando, Señor. Están siendo probados, están siendo, Señor, están siendo probados, Señor bendito, con diversas situaciones, llámese enfermedad, llámese pérdida de trabajo, Señor, lo que esté pasando en sus vidas. Tú lo estás permitiendo, Señor, para fortalecer la fe. Y te ruego eso, Señor, fortalece la fe de mis hermanos, fortalece la fe de cada uno de ellos, y que puedan encontrar juntamente la salida, Señor. Porque tu palabra dice que no enviarás una prueba mayor de la que podamos soportar, sino que juntamente con la prueba también nos darás la salida. Y, Señor, queremos estar confiados en tu palabra, en lo que dices en tu palabra, Señor. Y te pido por mis hermanos, Señor. Te ruego también por nuestros pastores. Cada día, Señor, elevaremos nuestras oraciones en favor de ellos,
pidiéndote y rogándote, Señor, que tú los guardes, que tú los bendigas. Señor, fortalece sus vidas, dale sabiduría, capacidad cada día, Señor. Dale salud también, Señor, porque esta labor no es fácil. Se desgastan también, Señor, son hombres, pero esperan en ti, confían en ti. Tu palabra nos dice que los que esperamos en ti tendremos nuevas fuerzas cada día. Renueva las fuerzas de nuestros pastores. Renueva, Señor, cada día su fe, se permanezca firme y que tu palabra, Señor, sea expuesta por sus labios. Tu palabra, Señor. Bendice a nuestros pastores, a sus esposas, sus hijos, sus familias. Señor amado, bendícelos con toda bendición espiritual. Te rogamos también por nuestras autoridades civiles, nuestro presidente, hasta nuestro alcalde, Señor. Todas las autoridades, Señor, en esta tierra. Y una vez más, Señor, clamamos. Otorga sabiduría. Pero por sobre todo, Señor, concédeles que se arrepientan, concédeles que puedan acercarse a ti, concédeles que tu Espíritu Santo obre en sus vidas y reconozcan que tú eres el único Dios verdadero y que por medio de ti alcanzamos sabiduría. Necesitan sabiduría, Señor. Nuestros gobernantes, nuestro presidente necesita sabiduría de lo alto, Dios mío. Necesita que tú puedas obrar en su vida. Redime su vida, Señor. Redime su vida, te lo rogamos en Cristo Jesús. Te pido también por mis hermanos que nos acompañan día a día, que nos acompañan, Señor, cada mañana, que sean bendecidos, que sean fortalecidos y que sean edificados en tu palabra, Señor, y que cada vez somos retados a cumplir con tu palabra, a hacer lo que tu palabra demanda de nosotros, para vivir una vida santa, Señor, delante de ti. Gracias, Padre bueno. Gracias por todo lo bueno que haces en nuestras vidas. Sea tu nombre siempre glorificado, Señor. Todo esto presentamos nuestra oración en Cristo Jesús. Amén. Que a mis duras pruebas conviertes en calma. Yo sé que en tu presencia... Damos gracias a Dios, estimados hermanos, y agradecer también a cada uno de ustedes por acompañarnos cada mañana, ¿sí? Agradecer a nuestra hermana Mercedes Moscol, hermana, Dios la bendiga. A Genaro Chero, cuñado, Dios te bendiga. Liz Brenda Carvajal, Dios la bendiga. Mercedes Mogollón, hermana, Dios la bendiga. Betty Berchelli, Dios la bendiga. María Electo, hermanita, Dios te bendiga. Azucena Loli, prima, Dios te bendiga. Ana Lucero Segarra, bendiciones, hermana. Patricia Santillán Cisneros, Dios la bendiga. Bendiciones a toda la familia. Merian Cuba, Dios bendiga. Noemí Paredes, Noemí, Dios te bendiga, Dios te fortalezca cada día. María Lavado, Dios bendiga. Viviana Sánchez Lama, Dios bendiga. Pedro Aroní, bendiciones, hermano. Rosa Cayetano, madrecita, Dios te siga bendiciendo y guardando. Brian Orbegoso, Dios te bendiga, Brian, gracias por acompañarnos. Raúl Loyola Peláez, gracias por acompañarnos. Flor de María Maguiña, Dios bendiga, gracias por acompañarnos. Arela Torres Santillán, bendiciones. Maricela Calderón, Dios bendiga. Soy la Medina Orihuela, hermanita, Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Por aquí. Ok. Entonces, hermanos, gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta mañana. Mañana, Dios mediante, estamos culminando ya la lectura del Evangelio de Mateo. Estaremos leyendo el último capítulo, el capítulo 28, y estaremos meditando en él.
Y bueno, como les referí hace unos días, terminando mañana Mateo, voy a darme unos días de descanso, hermanos. Estaremos reiniciando el domingo 21. Vamos a empezar domingo 21 de noviembre con el Evangelio de Marcos, ¿sí? Así es que permítanme esta semana del 13 hasta el 20 para renovar fuerzas, ¿verdad? Y el 21, si Dios lo permite, reiniciar con nuestros devocionales. Entre tanto, yo los voy a estar compartiendo a la hora, a las 6 de la mañana, los devocionales que hemos estado haciendo el año pasado, ¿no? La lectura de la Biblia en un año. Creo que, bueno, Facebook todos los días me hace recordar, me manda los videos que hicimos el año pasado y yo lo voy a estar compartiendo para que también de alguna u otra manera podamos estar recordando esos días, ¿no? La lectura que estuvimos haciendo en estas fechas el año pasado, ¿no? Entonces, vamos a sigamos, hermanos, alimentándonos de la palabra del Señor. Nosotros seguimos leyendo, seguimos estudiando, seguimos orando, seguimos cada día teniendo nuestra vida de comunión con el Señor, ¿verdad? Así es que síganos acompañando, sus oraciones por mi persona, hermanos, y por mi familia. Como todos, también sabemos pasar por pruebas, por dificultades, pero que la mano del Señor sea siempre fortaleciéndonos cada día. Hermanos, mañana, si Dios lo permite, 6 de la mañana, estamos culminando este Evangelio de Mateo, estamos terminando este primer periodo de lectura del Nuevo Testamento y con la gracia del Señor y su misericordia estaremos nuevamente el 21 de noviembre reiniciando. Así es que oremos, hermanos, por ese propósito. Gracias a cada uno de ustedes, Dios bendiga, hasta mañana, si Dios así lo permite. Bendiciones. Y si piensas que no llega el día en que venga esa alegría, no tengo de qué atemorizarme. Tú eres quien protege mi vida y corazón. No tengo por qué temer. No temas, dice Dios, que yo estoy contigo a tu alrededor. No hay que temer. Elévame un sacrificio de alabanza, que yo estaré contigo. Sacrificio de gratitud, sacrificio de gratitud. En tiempo de angustia, donde todo está en tiniebla, yo entro a tu templo
porque tú estás